Muy bien, le voy a dar de inmediato la bienvenida al ex ministro de Justicia, el señor Víctor García Toma. Él, entre otras cosas, ha dicho que el preinforme no se puede perdonar porque es un mamotreto. En calidad jurídica supera a la resolución del magistrado Masón Urbina, que ustedes recuerdan, el juez de La Parada. ¿Cómo está, doctor García Toma? Bienvenido al programa. Noches. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de conocerlo. Gracias a usted por aceptarlo. Entonces, hay varios gatos encerrados, pero antes de ir al tema de los narcoindultos, como ya se los conoce en la prensa, le quiero preguntar por este tema que está últimamente en el tapete periodístico, ¿no? Usted ha escuchado a la ministra Najara, también al secretario de Perú Posible, y entonces la gran pregunta del año es, ¿puede o no jurídicamente Nadine Heredia postular en 2016? No puede porque, digamos, para establecer si, digamos, el marco de un proceso electoral está señalado por las normas que están establecidas en la Constitución y la Ley Orgánica de Elecciones, que es el reglamento en esa materia sobre la Constitución. Y en la Ley Orgánica de Elecciones se establece claramente que una de las personas que está impedida es la cónyuge o el cónyuge del presidente. ¿Y dónde queda el tema de la Constitución? Eso tiene justamente por la Constitución. La Constitución prescribe el derecho a la igualdad. Imagínese usted si existiría simetría o no entre Nadine Heredia y el resto de los candidatos. Una persona que, digamos, gesta su campaña de manera directa o indirecta con fondos públicos, con uso, digamos, de movilidad personal. Tiene ventaja. Claro. Incluso no sería raro, el presidente de la República no va a ser neutral, podría establecer un aumento de sueldos y salarios, podría nombrar personal, podría hacer una rebaja de impuestos. Y en esas condiciones, como ya las está haciendo con este tema del clientelaje en materia de la inclusión social, obviamente allí está clarísimo de que, como sucede en Venezuela, no habría la posibilidad real de que se pudiera competir con Nadine Heredia. Perdón, para empezar, ¿usted cree que hay un clientelaje con los programas sociales? Claro, hay dos formas de promover, digamos, la inclusión social: a través de la generación de trabajo o a través, digamos, del otorgamiento de esta serie de beneficios que van directos, ¿no? Que tienen, evidentemente, que son un auxilio o una ayuda inmediata, pero que generan, ¿no es cierto?, una situación de compromiso. ¿Qué es lo que hace el gobierno argentino? ¿Qué es lo que hace el gobierno argentino? Es lo que hizo Fujimori también. Y es lo que hizo Fujimori. O sea, ¿usted cree que Ollanta está construyendo, fabricando su bolsón electoral? Yo sí tengo todo indicaría de que hay un proyecto de reelección disfrazada, ¿no es cierto? La propia señora Nadine Heredia ha hablado hace pocos días de que ellos son un equipo. Sí, lo dijo en Madrid. Más claro que eso en el agua, ¿no? Y ahí entonces la Constitución nos protege a todos los ciudadanos de no ser discriminados. En efecto, y las personas que serían discriminadas serían los otros candidatos, que no podrían competir. Esa sería en igualdad. la interpretación. Claro. Y mientras esa norma, que es compatible con la Constitución, está vigente, no es posible. ¿Y qué pasa si el TC le da luz verde? Tampoco, eso habría que descartarlo, porque la demanda de inconstitucionalidad prescribe a los 5 años. Esa ley ya prescribió. La única manera que se podría hacer es por la vía del amparo, que sí podría llegar al TC, o a través del Jurado Nacional de Elecciones. No cabe la posibilidad de una demanda de constitucionalidad, pero sí evidentemente existen esos otros dos caminos, ¿no? Y si en esos dos caminos se abre la luz verde, ¿usted qué diría? Recordaríamos la famosa resolución del Jurado Nacional de Elecciones en el año 1999, que dijo que Alberto Fujimori para las elecciones del 2000 era la primera vez que iba a la reelección, ¿no? Sería el mismo caso, una resolución evidentemente arbitraria, abusiva y sin un asidero jurídico. Muy interesante. Ahora, más aún, algunos personajes ya han adelantado opinión, ¿no? No, sí, bueno, todo el mundo está... y que tienen que tomar decisión, ¿no? Sí, obviamente, en el jurado y en el TC también. Ministro, le iba a decir, doctor García Toma, ¿Nadine Heredia puede viajar con comitiva? Nadine Heredia no es funcionaria pública. Por supuesto. Digamos, en el único momento en que, digamos, existía orgánicamente la función con atribuciones y competencias fue durante el periodo del presidente Toledo. Esa ley fue derogada
y es un cargo honorífico que implica que la primera dama pues acompañará para actos, digamos, protocolares, ¿no es cierto?, al presidente de la República. Y si viaja con su comitiva, como dice en la resolución, con periodistas, con funcionarios del despacho presidencial. Ella no representa al país, las invitaciones que recibe lo hace a título personal. O sea, Nadine tiene que viajar sola. No, digamos, en todo caso debería ella pagarse sus gastos o quienes las invitan, ¿no?, porque ella no es funcionaria pública. Si viaja con esta comitiva y con dinero del Estado, está cometiendo un delito. Yo no diría, yo no me atrevería a calificar, digamos, en esos términos. Solo digo que ninguna persona que no es funcionaria pública puede hacer uso de personal o de recursos del Estado. Ok, bueno. Vamos a ir al tema que a usted lo tiene de cabeza, el tema de los narcoindultos, como se ha conocido. Esa es una expresión inaceptable, que digamos solo en personas que tienen mala fe o han incurrido ya en un acto de irracionalidad, digamos, podrían permitirse, ¿no? Pero ya se conoce más o menos así este escándalo. Hay varias cosas que le quiero preguntar. ¿Cómo no? Para empezar, para que además nos aclare cómo es el mecanismo, cuál es la vía. Sabemos que existen comisiones, ¿no es cierto?, que investigan si un reo merece una gracia presidencial. La gracia presidencial tiene 3 variables. Sí. Digamos, existe el indulto, existe la conmutación y lo que podríamos calificar como la gracia propiamente dicha. No ha habido una política de indultos en el gobierno anterior, son alrededor de 128. 104, ¿no? 104, 128. Usted dio 7 indultos. Sí. Esa cifra, como usted verá, no es significativa. Lo que hubo fue una política de conmutación, es decir, personas que han sido procesadas, condenadas y que están cumpliendo su pena, y que en el marco de ese contexto y al amparo de la ley le piden al presidente el otorgamiento de una gracia. Ya, perdón, indultos humanitarios dio 7 usted, sí. Indultos por delito común dio 6, y en total han sido 232. Esos son los indultos otorgados en el segundo gobierno de Alan García. Ya, pero eso es una cosa, los indultos, y el otro tema es la conmutación. Las conmutaciones, exactamente. Que ese es el gran tema. ¿Qué ha pasado, doctor García Toma? Porque he estado revisando las gracias presidenciales de los presidentes anteriores, y prácticamente el gobierno de García un poco más y empata al de Belaúnde, ¿no es cierto? Pero ustedes han estado trabajando las 24 horas del día, la comisión no ha dormido para indultar a tanto delincuente. Como usted habrá observado de la estadística que tiene, todos los gobiernos tuvieron una determinada política sobre la materia, y en algunos casos, por ejemplo, sumados los 2 gobiernos del presidente Fujimori, hablamos de una cifra de 6.000, el presidente Belaúnde también tiene una cifra significativa. Pero lo importante no es el número, sino es las razones o causas que motivaron y si hubo o no hubo acierto en esa decisión. A ver. ¿Por qué motivo el presidente García establece una política de conmutación? La razón es que en ese momento existían alrededor de 50.000 personas que estaban recluidas y la capacidad instalada era poco menos de la mitad. Entonces ahí hay un serio problema. Entonces, frente al hacinamiento, que tiene una serie de consecuencias, se establecen 2 políticas, una de corto plazo y una de mediano y largo plazo. La política de corto plazo son las conmutaciones, que van asociadas a una ley, la 29.604, que dice que aquel que se le concede la gracia e incurre en el delito de reincidencia cumple la totalidad de la pena más la mitad. Entonces, esta es la sanción por haber faltado a la palabra empeñada, de habiéndosele otorgado la posibilidad de reintegrarse al seno de la sociedad, decide reiniciar su camino para el delito. Y las políticas de mediano y largo plazo estuvieron referidas, primero, a la ampliación y construcción de cárceles. Durante el gobierno del presidente García se amplió Piedragorda 1, se creó Piedragorda 2, se crearon penales en Tarapoto y Quitos, y se hicieron ampliaciones en 5 o 6 establecimientos penales.